El reino de las almas olvidadas. El último eco del alma. Desde tiempos remotos, los humanos han temido a la muerte no por el fin del cuerpo, sino por lo que ocurre después. No hay certeza, solo susurros, leyendas y testimonios quebrados de aquellos que casi cruzaron el umbral, pero volvieron rotos. Esta es la historia de uno que cruzó y nunca debió regresar. La última exhalación. Mateo Barrera murió a las 3:03 de la madrugada en su apartamento solitario del centro de Quito. Nadie lo notó. Nadie lloró. Un infarto silencioso, repentino, lo dejó rígido frente al televisor encendido, donde un noticiero hablaba de desapariciones en el cementerio del Batán. En el momento de su muerte, el silencio se volvió denso, casi sólido. La pantalla chispeó. El aire se hizo más frío, y de su boca abierta emergió un tenue hilo de vapor que no era aliento, era su alma. Mateo lo vio todo. Su cuerpo inerte. La habitación desde un ángulo imposible. Y luego, una voz. No una voz humana, ni una voz que pueda imitarse. Era más bien un zumbido dentro de sus pensamientos, un idioma que su alma entendía aunque su mente jamás lo habría soportado. El tránsito ha comenzado. Pero no estás solo. Jamás lo estuviste. El umbral podrido. El alma de Mateo fue absorbida por un túnel oscuro, no de luz celestial, sino un corredor húmedo, lleno de lamentos, con paredes que latían como carne viva. Avanzaba sin moverse, flotando hacia un destino que no había pedido. A cada lado del túnel, figuras deformes lo observaban, sombras de otras almas que nunca encontraron paz, atrapadas entre mundos, distorsionadas por el dolor de sus muertes. Algunas gritaban sin voz, otras simplemente se deshacían como cera negra al verlo pasar. Mateo entendió entonces. El tránsito no era un puente, era un filtro. Algo elegía. Algo esperaba. Fuiste ignorado por los vivos. Pero aquí alguien te reclama. A lo lejos, una luz púrpura comenzó a expandirse, pero no era cálida, era enfermiza. Cuando Mateo salió del túnel, se encontró en un campo de tierra seca y cielos inmóviles. Un cementerio de almas, no de cuerpos. Tumbas abiertas, lápidas rotas y cruces torcidas se extendían hasta el horizonte. En el centro, una figura lo esperaba. No tenía rostro, pero su manto estaba hecho de voces humanas, infinitas, entrelazadas, suplicando. Era el recolector. El juicio de los olvidados. No todos los muertos merecen descanso, susurró el recolector, cuyas palabras se sintieron dentro del alma de Mateo como cuchillas oxidadas. Has vivido sin tocar la vida de nadie. Sin amor. Sin fe. Sin legado. Pero no has sido olvidado. Algo más antiguo que los recuerdos humanos te observó siempre, y ahora te reclama. Mateo quiso gritar, pero no tenía boca. Quiso huir, pero no tenía piernas. Lo único que tenía era miedo, un miedo que quemaba más que cualquier fuego terrenal. Entonces vinieron ellos, los espectros del vacío. Criaturas de ojos hundidos y bocas cosidas con alambres. Uno a uno, salieron de las tumbas abiertas. Cada uno era el eco de una vida mal vivida. Se arrastraron hacia él y comenzaron a tocar su alma, deshilachándola como papel mojado. El recolector extendió una mano. Un pozo se abrió bajo Mateo, y el suelo emitió un llanto, como si la misma tierra sufriera su condena. No morirás. No vivirás. Serás parte del susurro eterno, una advertencia para los vivos que niegan el alma. Mateo fue arrastrado dentro del pozo. Y al caer, comprendió la última y más macabra verdad. El alma no descansa. Solo cambia de jaula. Las voces del televisor. 3 días después, una vecina del edificio de Mateo denunció el olor. La policía entró y encontró el cuerpo. Todo parecía normal, excepto por el televisor. Seguía encendido. Pero ya no transmitía noticias. Solo nieve. Y, de vez en cuando, un susurro. No estás solo, jamás lo estuviste. Nadie pudo apagarlo. Y cada madrugada a las 3:03, en esa pantalla vacía, se dibuja una silueta borrosa. Observa. Espera. Y susurra a quienes la ven directamente. Te estamos esperando. El pozo sin fondo. Mateo no cayó, sino que fue absorbido,
digerido por el abismo que se abrió bajo los pies de su alma. No existía tiempo. Solo una eterna sensación de caída y lamento. En la profundidad de aquel reino sin nombre, el alma de Mateo flotaba junto a miles, millones más. No gritaban. No podían. Estaban selladas. Sin memoria, sin rostro, sin pasado. El lugar era un mar de almas atrapadas, donde el cielo era una membrana negra pulsante y el suelo era una fosa de bocas abiertas que murmuraban oraciones rotas. Las almas no se tocaban, pero todas sabían que estaban siendo vigiladas. Por ellos. Los vigías de la penumbra. Entidades deformes, con cuerpos tejidos de sombra y cuencas vacías en lugar de ojos, merodeaban por aquel mar sin orillas. Se llamaban vigías, pero no custodiaban, alimentaban. Cada cierto tiempo, uno de ellos descendía sobre una de las almas, envolviéndola con sus brazos alargados y deformes. La arrastraban hacia una torre negra en el centro del vacío, la espina invertida, una fortaleza construida de huesos y carne petrificada, donde el dolor se volvía eterno. Mateo comenzó a recordar. Recordó el recolector. Recordó la promesa, no descansarás. Serás parte del susurro eterno. Pero también escuchó otra cosa, un llamado. Una voz que no venía del abismo, sino de más abajo. Una voz que decía: no fuiste elegido por error. Hay algo más profundo que la muerte, y tú estás descendiendo hacia su corazón. El origen del olvido. Mateo fue llevado ante un altar donde las almas condenadas eran ofrecidas a una entidad mayor, más allá de lo que el recolector o los vigías podían comprender, el olvidado. Una figura colosal, cubierta por una capa hecha de los recuerdos más dolorosos de la humanidad. No tenía rostro, pero su sombra se proyectaba sobre todos los planos de la existencia. El olvidado era una entidad primigenia. No nacida. No invocada. Simplemente estuvo allí, al principio del tiempo, alimentándose de aquellas almas que murieron sin ser recordadas. Aquellas que nadie lloró. Aquellas que se perdieron entre las ruinas de la historia. Mateo fue arrojado a sus pies. Y entonces, por primera vez, el olvidado habló. Tú has sido testigo del tránsito. Tú has visto lo que no debías. Por eso, servirás como emisario. Con un gesto imposible, regresó a Mateo al mundo de los vivos, pero no a su cuerpo. El regreso de la sombra. Una semana después, en un hospital psiquiátrico de Quito, una joven paciente comenzó a gritar cada noche a las 3:03 de la madrugada. Decía que veía una figura en el techo, hecha de sombras, sin rostro, susurrándole nombres de muertos olvidados. En todo el país comenzaron a reportarse fenómenos extraños. Espejos empañados que revelaban siluetas, televisores que encendían solos mostrando cementerios cubiertos de niebla, y niños que hablaban con el hombre que vive entre los suspiros. Lo que nadie sabía es que Mateo había regresado, pero no como un alma, ni como un espíritu, sino como el heraldo del olvidado. Y con él, miles de almas atrapadas se escapan cada noche a través de grietas en el mundo físico, buscando cuerpos vacíos, mentes rotas, y lugares donde el olvido reina, hospitales abandonados, cementerios sellados, casas donde nadie recuerda quién vivió. Y cuando encuentran una grieta abierta, el olvidado también entra. La voz en el espejo. Una mujer anciana, sola en su hogar, se mira en el espejo mientras se cepilla el cabello. El vapor del baño empaña el cristal, y ve una figura de pie detrás de ella. No hay nadie al girarse. Pero en el espejo, la figura aún está allí. Susurra. ¿Recuerdas quién soy? No. Entonces ahora, eres mía. Porque cuando el olvido cae sobre ti, tu alma ya no te pertenece. La grieta del silencio. El último eco del alma. El hallazgo en el cementerio. El 13 de julio de 2025, 3 estudiantes de arqueología de la Universidad Central de Quito, liderados por la joven investigadora Luciana Guerra, descendieron al subsuelo del viejo cementerio del Batán. Excavaban un túnel de drenaje olvidado, cerrado desde los años 50, según registros manchados y contradictorios. No sabían que estaban a punto de encontrar la grieta. Mientras retiraban los últimos escombros, una de las paredes colapsó, revelando una abertura orgánica y temblorosa. No era roca. No era tierra. Era algo vivo, y palpitaba. Un susurro se escapó al abrirla.
No un viento. No un eco. Una voz que dijo: no los olviden. O vendrán por ustedes también. Luciana sintió un tirón invisible en el pecho. Uno de los chicos, Isaac, se acercó demasiado. Tocó el borde de la grieta, y su alma fue absorbida al instante. Su cuerpo quedó de pie, pero sus ojos estaban completamente negros. Comenzó a hablar con una voz que no era la suya. El heraldo ha abierto el camino. El olvidado entra ahora en este lado del velo. El desgarro del velo. La grieta no cerró. Comenzó a crecer. Lentamente. A cada minuto, las almas atrapadas en el reino del olvido se filtraban a través de ella. No como fantasmas clásicos, sino como presencias que habitaban los espacios vacíos del mundo físico, rincones oscuros, reflejos, pensamientos perdidos. Cada uno de los estudiantes que estuvo allí comenzó a ser acechado. Y no solo ellos. Personas sin conexiones. Abandonados. Anónimos. Enfermeros de asilos, niños huérfanos, indigentes sin nombre, todos comenzaron a desaparecer. Las cámaras de vigilancia mostraban imágenes imposibles: figuras negras saliendo de espejos empañados, techos que sangraban sombras, televisores encendidos con imágenes de cementerios sumergidos bajo agua oscura. Luciana comenzó a investigar, atando cabos. Mateo Barrera, el hombre que murió solo semanas antes, aparecía en todos los casos. En sueños. En grabaciones. En pensamientos intrusivos. Él era el heraldo. Su alma, partida en fragmentos, era ahora usada como llave por el olvidado para entrar al mundo físico. Las cacerías del olvido. Pronto comenzaron las cacerías. Cada noche, a las 3:03, los heraldos, humanos vaciados de alma, poseídos por fragmentos del reino del olvido, recorrían la ciudad. Sus ojos eran completamente blancos, sus cuerpos rígidos y fríos, pero sus bocas se abrían desmesuradamente para tragar los nombres de sus víctimas. Porque una vez que tu nombre se borra de todos los recuerdos, tu alma no puede escapar. Luciana fue testigo de esto. Su compañero Adrián, tras ser atacado por uno de los heraldos, comenzó a desvanecerse lentamente de todas partes. Las redes sociales, los registros universitarios, hasta su madre olvidó que había nacido. Luciana miró su teléfono. Donde antes había fotos de él, no había nada. Y esa noche, Adrián no despertó. Solo quedó una mancha negra en su cama. Y una figura observando desde el umbral, con ojos como espejos rotos. El refugio en la capilla. Luciana encontró refugio en una antigua capilla abandonada, donde descubrió algo aterrador. En los vitrales se reflejaban las almas atrapadas. Allí conoció a un sacerdote moribundo, el último que conocía la verdad. Padre Aureliano, un hombre sin ojos que hablaba solo con la boca cosida. Escribía con sangre. Sus palabras revelaron la profecía. Cuando el olvidado encuentre grieta y el heraldo camine sobre carne, las almas perdidas reclamarán sus cuerpos, y los vivos serán solo vasos para el reino que no debe recordar. Luciana ya no podía escapar. Pero tal vez podía sellar la grieta. Si cruzaba al otro lado. El cruce. En la noche más oscura, Luciana regresó al cementerio, al lugar donde todo empezó. La grieta latía, más grande que nunca. Decenas de heraldos acechaban los alrededores. Ella entró con un cuchillo, una vela negra y el nombre completo de Mateo Barrera grabado en su brazo. Porque el nombre es la llave del alma. Cruzó. El reino del olvido la recibió con un coro de gritos sin garganta. Caminó por el campo de tumbas flotantes, por la espina invertida, y allí, frente al trono del olvidado, encontró lo que quedaba de Mateo. Un alma rota, flotando como una marioneta sin hilos. Luciana susurró su nombre completo. Por primera vez en siglos, el olvidado rugió. El nombre devuelve el alma. Mateo abrió los ojos. Y gritó. Cierra la grieta, antes de que todos sean olvidados. La puerta sigue abierta. Luciana logró regresar. Pero algo la siguió. La grieta pareció cerrarse, por ahora. Pero la ciudad quedó marcada. Algunos aún sueñan con cementerios flotantes. Otros se despiertan sin saber su nombre. Y a las 3:03, siempre, hay una sombra en el rincón de cada habitación. Y si alguna vez te despiertas con la sensación de haber olvidado algo importante,
un nombre, una cara, un recuerdo que se escapa. Corre. Porque el olvidado ya ha comenzado a recordarte a ti. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Los hijos del olvido. Las marcas en la piel. Luciana Guerra sobrevivió al reino del olvido. Pero su cuerpo no regresó ileso. Cada noche, nuevas marcas aparecían en su piel, líneas negras, como raíces que se extendían desde su espalda hasta sus brazos, ramificándose con cada pesadilla. No eran tatuajes. Eran huellas de lo que la tocó del otro lado. Las marcas la vinculaban a otras personas que también habían sido tocadas, aunque no cruzaron la grieta. Personas que habían tenido sueños con el olvidado, que habían estado cerca de los heraldos, o que habían perdido a alguien y lo habían olvidado involuntariamente. Luciana los reunió. Uno por uno. Los llamaban los marcados. Las grietas comienzan a hablar. Las grietas ya no eran estáticas. Ahora se abrían por sí solas, en estaciones abandonadas, en túneles clausurados, en casas destruidas por incendios olvidados. Donde nadie pasaba. Donde nadie miraba. Donde el olvido era absoluto. Desde esas grietas no solo emergían sombras. Ahora salían formas humanas sin rostro, envueltas en trapos húmedos, que hablaban todos a la vez con la misma voz. El olvidado ha recordado el mundo. Y ha recordado tu nombre. Uno por uno, los pueblos pequeños comenzaron a vaciarse. Las personas se desvanecían de la memoria colectiva. Archivos borrados. Documentos corrompidos. Padres que ya no reconocían a sus hijos. Profesores que no sabían por qué su aula estaba vacía. No era una maldición. Era un proceso de consumo espiritual, como si el mundo fuera lentamente digerido por algo inmenso y hambriento. Luciana entendió que las grietas no eran puertas. Eran bocas. El refugio de los innombrables. Luciana y los marcados hallaron refugio en una antigua estación de tren sellada desde el terremoto del 87, debajo del Pichincha. Allí descubrieron un mapa grabado en piedra, dejado por una orden secreta llamada Los Innombrables. Esa orden fue formada siglos atrás por monjes condenados que habían escuchado al olvidado antes de que tuviera forma. Lo llamaban el eco que se despierta. Según sus registros, cada 111 años una grieta mayor se abre, trayendo con ella al primero de sus siervos. El que fue nombre, una entidad que habita en la memoria misma y que, si despierta completamente, puede devorar la historia humana. Luciana comprendió que solo tenían pocos días antes de que esa entidad se manifestara. Las grietas ya eran incontables. Y los marcados comenzaban a escuchar voces cuando dormían. El ritual de sellado. Guiados por los textos de los innombrables, Luciana preparó un ritual para sellar las grietas. No bastaba con cerrar una, había que sellar el recuerdo del olvidado en todos los corazones humanos. Pero eso exigía un sacrificio impensable. Uno de los marcados debía borrar su propia existencia completamente, cuerpo, alma y todo recuerdo que otro pudiera tener. Ser el precio que mantuviera la balanza cerrada. Ser tragado voluntariamente por el reino del olvido, y no resistirse. Uno de los miembros del grupo, Amaru, un joven que había perdido a toda su familia sin razón, se ofreció. Dijo que ya no quedaba nadie en la tierra que pudiera pronunciar su nombre con amor. Luciana lloró, pero aceptó. Amaru fue llevado a la grieta más antigua, en una cueva bajo las ruinas de la antigua iglesia de San Juan, en Loja. Se despidió con una sola frase. Recuérdenme esta última vez, porque luego ya no podré ser más. Luciana selló la grieta con su sangre, las marcas ardieron en su espalda como fuego negro. Y durante un instante, el mundo fue silencioso. Pero el olvido no duerme. Las grietas dejaron de abrirse. Los heraldos se disolvieron.
La ciudad pareció volver a la normalidad. Incluso las pesadillas cesaron. Pero Luciana sabía que no era el fin. Una noche, mientras revisaba su diario, descubrió algo aterrador. Las páginas sobre Amaru estaban en blanco. Luego fue a una computadora. No había correos, ni archivos. Luego miró su brazo. Una de sus marcas desapareció. Y lo más escalofriante. No podía recordar por qué lloraba. Ni a quién. El primer nombre. En una escuela rural, una niña nueva llega a clases. Nadie sabe de dónde vino. No hay registros. Solo aparece un nombre en la hoja de inscripción. Amaru. Esa noche, la profesora sueña con un mar de lápidas sin nombres, y en el centro, una grieta que se ríe. Porque el olvidado nunca duerme. Solo espera el momento en que ya no quede nadie para recordar. El día en que el mundo fue olvidado. Fragmentos de un nombre perdido. Luciana Guerra ya no recordaba a Amaru. Nadie lo hacía. Pero cada noche sentía que alguien faltaba, como una sombra sobre su espalda. Ya no había heraldos, ni grietas visibles. Sin embargo, la realidad misma comenzaba a fragmentarse. En todo el país, gente despertaba sin saber quiénes eran. Archivos se corrompían espontáneamente. Museos se vaciaban. Calendarios perdían fechas. Hasta las estrellas parecían parpadear erráticamente como si el cielo olvidara su forma. Luciana comenzó a escribir nombres en sus brazos. Nombres de sus compañeros. De su madre. De ella misma. Pero cada noche, al despertar, un nombre estaba borrado. El velo se rompe. El 3 de noviembre, a las 3:03 de la madrugada, todos los relojes del país se detuvieron durante exactamente un minuto. Durante ese lapso, el cielo cambió de color. Una tonalidad púrpura enfermiza cubrió la atmósfera. La gravedad se alteró. Los perros aullaron como si sintieran el fin. Los sobrevivientes de encuentros con el reino del olvido, los pocos marcados que aún conservaban sus almas, vieron algo más. Una figura gigantesca emergiendo desde dentro de la luna misma, como si su superficie fuera solo una máscara. Detrás de ella, el olvidado se manifestaba. No como un dios. No como un demonio. Sino como la ausencia misma de todo lo que alguna vez existió. Cada grieta, cada olvido, cada rincón donde la memoria fue rota, eran partes de su cuerpo. La ciudad de los sin nombre. Quito colapsó primero. Las calles se llenaron de personas desorientadas, repitiendo una única frase. ¿Quién soy? Los hospitales se llenaron de gente sin recuerdos, sin lenguaje, con los ojos vacíos, temblando. Muchos se lanzaron al vacío. Otros simplemente se quedaron de pie, inmóviles, mientras sus cuerpos se pudrían lentamente, sin saber que estaban vivos. Luciana y los últimos marcados llegaron a un único lugar aún intacto, la vieja capilla del primer heraldo, donde Mateo había sido visto por última vez. Allí hallaron el diario del olvidado, una reliquia maldita escrita en piel humana, que contenía un último rito. El ritual de memoria final. El último nombre. Para sellar al olvidado, no bastaba con cerrar grietas. Era necesario un sacrificio absoluto. Debía recordarse un nombre que ya había sido completamente borrado. Luciana lo entendió. Tenía que recordar a Amaru. Pero no podía. Lloró. Gritó. Sangró nombres en las paredes. Recitó cada palabra de los marcados que aún podía decir. Pero la memoria estaba vacía. Entonces, se acercó al altar de huesos. Y abrió su pecho. Entre su corazón y sus costillas, estaba la marca que Amaru dejó al marcharse. Un símbolo que decía: si recuerdas el dolor, me recordarás a mí. Luciana gritó. Recordó su risa. Su sacrificio. Su mirada. Su nombre. Y en ese instante, el olvidado rugió. La realidad tembló. Las grietas sangraron luz blanca. Las sombras fueron arrastradas como polvo. Las voces de los sin nombre estallaron en un último suspiro. Y luego, silencio. Aquellos que recuerdan. Luciana no sobrevivió. Pero el mundo fue restaurado. Parcialmente. Las grietas desaparecieron.
La gente despertó con sus recuerdos. No todos, pero los esenciales. El olvidado fue encerrado nuevamente, sellado por el recuerdo de un sacrificio puro. Un niño en una escuela rural escribe un nombre en su cuaderno sin saber por qué. Amaro. Una anciana en Cuenca se despierta llorando por alguien que nunca conoció. Y en una sala vacía, un espejo empañado se borra solo, revelando 2 palabras escritas desde el otro lado. Gracias, Luciana. Pero cada 3 y 3, aún se oye un eco en los rincones oscuros del mundo, una voz sin boca que susurra. Si algún día me olvidas de nuevo, volveré entero. Porque el olvido es paciente. Y la memoria es frágil. Fin.